Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos, continuamos con nuestro curso de introducción a la Biblia. Hoy vamos a estar viendo la última parte para cerrar este primer segmento, esta primera parte de cómo nos llegó nuestra Biblia. Y como siempre, les sigo exhortando, motivando para que no dejen de ver los videos. Yo sé que estamos empezando nuevos hábitos, una cultura nueva que es el ser cristianos, a conocer con esa verdad siempre de que a medida que tú y yo vamos conociendo y recibiendo la revelación de nuestro Padre a través de las Escrituras, pues eso nos va a llevar a un mayor nivel de conocimiento, de intimidad con Él, ¿ok? Así que vamos a continuar con esta última parte de este primer segmento, de esta primera parte del libro. Y miren esto, vamos a ver en manuscritos y versiones antiguas y actuales. ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? Seguimos en esta parte y es importante que nosotros entendamos que definitivamente para que tú y yo hoy contemos con la Biblia, con esa Biblia tan hermosa, tan amada, el libro más amado, más odiado, siempre lo repito, todo eso ha tenido un proceso y como todos nosotros aprendemos que todo tiene el proceso, ¿cierto? Nuestra vida en Cristo, nuestra transformación, lo que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno, todo es parte de un proceso. Y aún la Biblia, para hoy tenerla en ese libro en nuestras manos, ha venido evolucionando ese proceso. Mira esto, antes del siglo XV, la Biblia no había imprenta, por eso es que se dice manuscritos, era copiada a mano. ¿Ok? Y eso fue por un periodo más o menos de 1400 años. Tú te imaginas ese periodo de estar copiando a mano hasta que el siglo XV fue que vino la imprenta. Viene el significado de manuscrito, viene de manus en latín, que significa a mano, scriptum es escrito. Los materiales que se usaron para estos manuscritos, ya lo habíamos dicho antes, es el papiro y el pergamino. ¿Ok? Yo quiero que tú leas en segunda de Juan 12, segunda de Timoteo 4:13, ahí como Pablo exhorta y llama, ¿no? A traer las escrituras, a traer el pergamino. O sea, vemos cómo en el antiguo pacto ellos se basaban. ¿Y cuál era la Biblia de ellos? Era el Antiguo Testamento. Por eso es que siempre estamos diciendo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento se asocian, no se disocian, sino al contrario, se complementan. Por eso es que nosotros en esta nueva vida en Cristo tenemos que aprender el Antiguo Testamento. Por eso hemos empezado con este primer curso de introducción a la Biblia para familiarizarnos, para conocer cuál ha sido su proceso de escritura, cuál ha sido la evolución para que tú y yo hoy contemos con ese tesoro que tenemos en nuestras manos, lo validemos y podamos sacarle el provecho. Definitivamente la inversión más grande que podemos hacer, el escudriñar, el formar hábitos que nos enseñen a escudriñar la palabra de Dios, porque eso es lo que transforma nuestros corazones. Mira lo que ocurrió, estamos hablando de manuscritos escritos a mano, lo que ocurrió en el 1947 cerca del Mar Muerto, en el noreste del Mar Muerto, en unas cuevas que se llama la cueva de Qumran, fueron hallados 1000 rollos, ¿ok? 1000 rollos fueron hallados. Dentro de esos 1000 rollos se encontró el famoso libro de Isaías, que más o menos data la escritura de ese rollo del segundo siglo antes de Cristo. Fue encontrado en 1947 y esa copia obviamente estaba escrita en hebreo, ¿ok? Y fue interesante porque ese encuentro de esos 1000 rollos, que fue por un pastor que estaba paseando por ahí, pastoreando en una de esas cuevas, que encontró esos 1000 rollos, tú sabes que es un vigoroso testimonio para la confianza en el día de hoy de lo que es el Antiguo Testamento. Porque vamos a ver que hasta esa fecha las traducciones o las copias que habían ocurrido, acuérdense que se tradujo la Septuaginta, que es del hebreo al griego, y vamos a recordar un poquito eso, pero el descubrimiento de estos rollos en el Mar Muerto fue algo excepcional. Definitivamente mira la mano de Dios
que una copia en hebreo del libro de Isaías, más o menos del siglo II antes de Cristo, viene y se encuentra en el 1947, que no fue hace mucho, y eso nos le dio más valor, más fuerza a la veracidad del Antiguo Testamento. O sea que una de las cosas que tiene que ocurrir terminando este curso, estudiando, no puede caber duda en tu corazón de que estás ante la verdad de Dios, la inspiración de Dios, el soplo de Dios. Se dice que más o menos todas las copias en hebreo desaparecieron como en el 303 después de Cristo, porque hubo una orden de destruir toda literatura cristiana. Sabemos quién es el enemigo de las almas, quién es el que está detrás de todo lo que tiene que ver Dios, pero miren cómo la palabra de Dios ha podido prevalecer en medio de la persecución, en medio del odio, en medio de todo lo que humanamente el enemigo ha levantado para destruir la verdad de Dios. O sea, Dios definitivamente está en el asunto, y que tú y yo estemos despertando en ese deseo, en ese anhelo de conocer y de intimar con la palabra es lo mejor que nos puede ocurrir. Es verdad, nosotros hemos escuchado acerca de que si la Biblia tiene errores, y sí hay ciertos errores de copia, pero mira esto, aunque hay errores de copia, porque acuérdense que copiaban, ¿ok? Los manuscritos los escribían, nunca la esencia ha cambiado del libro. Ha podido ser errores de oído, errores de escrito, pero la esencia como tal no ha cambiado. El mensaje central de la salvación. Nunca la palabra ha dejado de ser consecuente y auténtica, ¿ok? Entonces, miren algo que les escribí ahí de un experto, Westcott Hort, dijo, las palabras que en nuestra opinión aún no son dudosas, apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento. ¿Ok? O sea, es mínimo en cuanto a errores que se haya encontrado por oído, por escrito, ¿ok? En cuanto a la esencia del libro. O sea, que un error de oído, de escrito que haya sido encontrado no tiene que mover tu fe, no tiene que llevarnos a una dualidad de pensamiento en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. ¿Ok? La creencia judía, una de las cosas que admiramos del pueblo judío es que ellos siempre han tenido esto revelado del carácter sagrado que tienen las escrituras. Y eso, esa creencia en lo sagrado de las escrituras, que sabían, que ellos creen que es palabra de Dios, es lo que ha ayudado a que el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea como tal, tenga esa exactitud del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque nosotros, si comparamos la Biblia hebrea con la traducción que fue al griego, la Septuaginta, obviamente siempre la parte hebrea, la Biblia hebrea se ha considerado y se sabe que tiene mucho más exactitud en cuanto al original, al texto hebreo. ¿Por qué? Porque ellos creen en lo sagrado de la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que despertarse en nosotros, que toda duda, toda dualidad de pensamiento, si es o no es, realmente pueda ser conquistado en tu mente, en tu corazón, para que no tengas obstáculo en cuanto a recibir la palabra, la revelación y la inspiración. ¿Qué podemos ver acerca de los idiomas en que se escribió la Biblia? Ya sabemos, lo hemos dicho, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, el arameo se encuentra en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y se dice que el arameo fue el idioma popular, el lenguaje popular que se usaba entre los judíos a partir del exilio en días del Nuevo Testamento. Fue un idioma hablado por Jesús y sus discípulos, ¿ok? En Marcos 5:41 tenemos ejemplos de citas en arameo que Jesús hizo. Por ejemplo, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En Mateo 27:4-6, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactamani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les puse otras citas bíblicas donde también hay palabras en arameo. Gálatas 4:6, Primera de Corintios 16:22, Hecho 1:19, Romanos 8:15. Léanlo y vean cuál es la parte en arameo. Miren qué espectacular, como nosotros hablamos en los videos anteriores, cómo Dios utiliza
tiene tanta variedad en la palabra de Dios, los idiomas, los caracteres, la cultura, las personalidades, cómo es importante nosotros ver en qué contexto nos estamos moviendo, porque el propósito aquí es que el mensaje de la salvación a través de la escritura llegue al corazón. Y miren cómo Jesús en ese momento, si el arameo fue el idioma popular, cómo él mismo pudo llegar. Eso nos tiene que llevar a nosotros a despertar más ese deseo de prepararnos, porque el propósito es que el evangelio siga expandiéndose hasta el último rincón de la tierra. En este gráfico me parece espectacular, dice el autor intimando con su lector. Yo quiero que tú puedas visualizarte ahí. Eso es lo que pasa cuando escudriñamos la palabra. Es Dios mismo revelándose, intimando, llenando tu vida, porque Él se revela a través de la palabra. Una de las cosas que podemos aprender también en cuanto al lenguaje occidental que nosotros tenemos, escribimos de izquierda a derecha. El lenguaje oriental, de donde viene la Biblia, se escribe de derecha a izquierda. En hebreo, las vocales se pronunciaban, mas no se escribían. Fue a partir del siglo 7 después de Cristo que se empezaron a incluir en la escritura. Y ahí te puse masoretas para cultura, para conocimiento. Eran unos personajes judíos eruditos que sucedieron a los escribas. Ellos aparecieron después para hacer la labor que hacía un escriba y tenían la responsabilidad de hacer copias fidedignas entre el siglo 7 al 10 después de Cristo. Mira cómo siempre Dios, a través de la historia, levanta sus escogidos, levanta ese remanente fiel. La obra de Dios continúa, no se detiene, porque Dios es Dios. Amén. Vamos a ver un poco acerca de las traducciones antiguas. Nosotros hemos escuchado la Septuaginta, el término técnico para traducción es versión. Son versiones, hay versiones antiguas, medievales y modernas. Esta versión de la Septuaginta se dio porque el rey Ptolomeo II en 250 a.C. quería tener un ejemplar en la biblioteca de Alejandría, y fue el que envió a escoger 72 personas, 6 de cada tribu. ¿Para qué? Para que tradujeran las escrituras del hebreo al griego. ¿Ok? Porque había muchos judíos de habla griega. Esto más o menos se dio en el 419 después de Cristo. Esto es otro dato. Se hacen oficiales los 27 libros que conocemos ahora del Nuevo Testamento, porque el último libro que se aceptó para ser parte del canon cristiano es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Como todo tiene su tiempo, ha pasado por eruditos, por especialistas, por conocedores. O sea, cómo a veces el ser humano es tan ligero en la ignorancia de decir, de no creer en la palabra de Dios, y ni siquiera se han tomado el tiempo de estudiarla y permitir que la palabra nos hable y nos transforme. Pero eso no pasa con nosotros. Nosotros nos estamos capacitando para marcar esa diferencia. Otra traducción antigua es la Vulgata, y la Vulgata se da en el siglo IV por un hombre llamado Jerónimo. El latín en ese momento había sustituido al lenguaje griego como idioma internacional. Entonces la Vulgata es la traducción del hebreo y griego a latín, a latín, que era el idioma que estaba gobernando en ese momento. Gracias a esta traducción al latín es que se han sacado y hoy conocemos términos como lo es la elección, la justificación, la santificación, la salvación, la regeneración, vienen de esta traducción al latín. ¿Qué significa Vulgata? Viene de qué? De vulgos, de vulgar común, porque querían poder que más personas conocieran la palabra de Dios. Fue la Biblia de la Edad Media, esta traducción, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, que se hizo oficial en el Concilio de Trento en 1546. Fue en esta época de la Edad Media o Edad Oscura, que también se conoce, que aparecieron y se levantan los masoretas, que fueron los judíos, ¿ok? Estudiosos, preparados,
que estaban traduciendo copias al hebreo, porque acuérdense que en el 313 habían desaparecido todas las copias del hebreo. Mira cómo Dios siempre está buscando para hacernos llegar y entender que es palabra de Dios. Eso a mí me impacta, me enamora, cómo la palabra ha sido protegida, es protegida porque es Dios mismo expresándose a la humanidad. Amén. Traducciones al inglés y al alemán. Miren esto, cómo vino ese momento de querer traducir, ¿ok?, la palabra de Dios al inglés y al alemán. Entonces vamos a seguir ahí, casi faltan ya unos 2 para terminar. Otra traducción que viene de latín al inglés fue por el doctor John Wycliffe. Ante la enseñanza contraria al texto original por la Iglesia Universal, hace esa traducción. Mira cómo Dios sigue llevando en su soberanía esas traducciones. Eso se dio en 1380 después de Cristo. Se traduce de latín al inglés el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento de 1382 después de Cristo se hace esa traducción. Una de las cosas que pasó con este personaje es que él fue considerado hereje, perseguido, condenado, fue llevado a la hoguera. Qué tremendo, porque tú sabes que en esa época ellos consideraban que el latín era el idioma sagrado. ¿Por qué? Ellos daban la misa en latín. ¿Y por qué? Dando la espalda al pueblo, porque tenían control sobre la masa, porque era un idioma que no se entendía por muchos. Después aparece la Biblia de 42 renglones. Eso se dio cuando empieza a justo momentos donde se va a dar la aparición de la imprenta en 1455 después de Cristo por Gutenberg, ¿ok? La Vulgata viene y es la primera traducción que se imprime, la primera traducción que se imprime en lo que se conoce como la Biblia de 42 renglones. Empezó a difundirse en Alemania. Conocemos el 31 de octubre como el Día de la Biblia. Aparece Martín Lutero en esa época con los famosos 95 tesis, donde son una serie de escritos de que él había, porque era un hombre conocedor, había podido identificar que lo que la iglesia estaba enseñando, la iglesia universal en ese momento estaba enseñando, no concordaba con el original de la palabra, del escrito del hebreo. Entonces él trae esas 95 tesis, lo llevan a un juicio llamado Dieta de Worms en 1521. Él es preso, es perseguido, condenado por estas 95 tesis. Mira cómo Dios utiliza las personas para abrir el entendimiento. Y tú sabes que en ese momento preso es donde él traduce el Nuevo Testamento de latín al alemán. Imagínense eso. Dime si eso, no vemos la mano de Dios ahí, que en medio de todo Dios tiene el control. Después vemos en esa fiebre de traducir la palabra de Dios, los escritos, como el griego y el hebreo se traducen al inglés por este hombre William Tyndale en 1535 después de Cristo. Es un profesor de Cambridge. Usó las copias de los masoretas y la Septuaginta, o sea, él se basó en eso, en esos textos para traducirlo al inglés. Impactante que tú sabes qué hace este hombre después que traduce del griego el hebreo al inglés. Él envía esas copias para imprimir a Alemania en sacos de arroz. Yo quiero que tú pienses y medites, dije, ¿qué movía a estos hombres para dar su vida, para entregarse a esta labor? Dime tú si no es la mano de Dios, porque había un llamado y una misión divina, porque si no hubiese pasado eso, tú y yo no tendríamos hoy la palabra de Dios, ¿ok? Fue arrestado también en Bélgica, quemado, porque todos ellos tenían, en ese momento se movía una orden del reino, del imperio que estaba gobernando, que cualquiera que tuviera una copia en inglés era un hereje y los metían presos, los condenaban, los quemaban. Fue entonces que aparece por medio del rey Enrique VIII en 1537 después de Cristo, fue excomulgado, y este rey, por ir en contra de la iglesia, manda a hacer copias
que se conoce como la Gran Biblia y las cuelgan en la puerta principal de todas las iglesias de Inglaterra. Dios utilizando al inconverso, al impío, al que no conoce, pero mira cómo se mantiene y se sostiene la palabra de Dios. Después aparece la traducción famosa conocida como King James, que es la traducción al inglés más conocida, fue en 1611. Fue una orden del rey Jacobo de mandar a traducir, una copia exacta y más fidedigna, y fue hecha por 40 eruditos de las universidades de Oxford y Cambridge para la traducción. Traducciones al español, y vamos a terminar con esto, que es lo que nosotros, es nuestro idioma principal. Tenemos la Biblia prealfonsina, es el más antiguo ejemplar de la Biblia en español, es la obra de Alfonso X de 1221 a 1284. Esto se dio antes de la imprenta, siglo V. España tenía la Biblia en latín, luego en español, ya lo vimos, y fue una traducciones, fue la fiebre de las traducciones entre los siglos XIV y XV, ¿ok? 3 siglos de depresión antibíblica se conocen porque hubo medidas para restringir la lectura de este libro. Mira lo que en el mundo espiritual estaba ocurriendo. Mira lo que el enemigo siempre está tratando de hacer, que el hombre no tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que es indispensable que tú y yo como discípulos de Jesucristo nos estemos preparando, abrazando, escudriñando, porque es la única manera donde las vidas pueden salir de oscuridad a luz, como está pasando con nosotros. Había una regla número 5 del índice de la Inquisición que limitaba estas traducciones, el repartir cualquier tipo de copia de traducción que moviera el control para ellos. Ellos querían tener el control del pueblo. Antes del siglo XV, poseer un ejemplar era propio solamente de eruditos y ricos. Y una de las cosas que empezamos a decir en este tema era que nunca la palabra de Dios ha sido destinado para un grupo selecto. El analfabetismo abundaba, siempre lo vemos a través de la historia, por eso la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a ver Biblias protestantes en español. Tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez Pineda en 1556, fue la traducción del latín al castellano, se publica en Ginebra, los Nuevos Testamentos y Salmos. Dedicó su vida en esparcir la palabra de Dios este personaje. Dejó todos sus bienes para la impresión completa del español. Vuelvo y te digo, ¿quién pone esa llama, ese deseo de poder hacer algo así? ¿Tú te imaginas haciendo eso? Pues cuando Dios llama, Dios capacita, y es Dios el que definitivamente pone el querer como el hacer. Vemos la Biblia de Casiodoro de Reina en 1569, tomó de 10 a 12 años para la traducción. En España se estaban esparciendo clandestinamente. Esta Biblia se conoce como la Biblia del oso porque él puso en su portada un oso, si ustedes pueden ver ahí, donde está alcanzando la miel. ¿Por qué? Porque una de las cosas que habla la palabra es que cuando tú y yo empezamos a conocer y a degustar la palabra de Dios, es tan dulce como la miel. Es conocida como la Biblia de oso, y el propósito era ir acercando cada vez más la palabra de Dios al pueblo. Este hombre, con convicción en la revelación, hace esta declaración que lo tengo ahí para que ustedes lo lean. Dice: amonestación al lector: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y la luz se manifieste en el mundo, porque en este solo camino es deshecho el engaño. Se desvanecen sus tinieblas, se descubre toda vanidad sobre que su reino está fundado. Enseñados con la divina luz, se salen de su prisión a vida eterna. Mira la convicción que había en Casiodoro. Versiones actuales tenemos Reina Valera. Fue por Cipriano de Valera en 1602 después de Cristo. Fue una revisión de lo que hizo Casiodoro de Reina. Fue hecho en Ámsterdam y se publica una versión revisada. Eso es lo que conocemos como Reina Valera. De ahí está Reina Valera de 1909, que es las versiones hechas por un grupo que se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Interesante un dato, que tú sabes que en Francia ya se había también traducido la palabra al francés por un primo de Calvino,
había un filósofo humanista llamado Voltaire, que él dijo, mira esto, en su ignorancia y en su prepotencia, que en 100 años los escritos de él se seguirían leyendo, pero en 100 años nadie hablaría de la Biblia. Sube el telón, baja el telón. Esta Sociedad Bíblica Británica compra la casa de Voltaire y es ahí donde empiezan a imprimirse. Lo primero que se imprimió fueron las Biblias, porque fue comprada por esta sociedad. Como Dios no le calla la boca a la ignorancia, a la falta de conocimiento. ¿Ok? Esta Reina Valera de 1909 es la Biblia que la mayoría de los misioneros utilizaron para poder llegar a la cultura hispana. Y la más popular que nosotros usamos, la Reina Valera de 1960, es esa versión revisada, ¿ok? De la Reina Valera de 1909 que las Sociedades Bíblicas Unidas sacaron. Quiero terminar con Juan 20, 30, 31 para que meditemos en lo poderoso que es las Escrituras. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, la Escritura, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mensaje central de la Escritura es salvación. Amén. Pero que les sirva y continuamos con la segunda parte ya de este curso en el próximo video. Abrazos.